El Romero, periodista. Un caso que deseamos llegue a un final feliz, la libertad de un profesor que está preso injustamente. ¿De acuerdo? Damos la bienvenida a don Rafael Romero para que él mismo presente a la invitada del día de hoy y nos explique qué es lo que va a decir o en todo caso para qué está con nosotros en estos momentos al aire. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado primo Coco. Un gusto de estar en Radio del Sur y agradecerte como periodista, como colega, que de inmediato al conocer el caso, tú como un periodista con gran olfato, instinto de investigador y también instinto periodístico, te diste cuenta del tema de justicia que está aquí. Y voy a dar la bienvenida con tu venia a la ciudadana, joven ciudadana de 23 años, Diana Rodríguez Acuña, hija del profesor Wilke Ferreol Rodríguez Espinosa, y que ella nos va a contar, narrar esta historia. Te dije, como periodistas, nosotros presentamos historias y dejo en libertad para las preguntas que estimes conveniente, Eduardo, primo Coco, Urbina, por que tú como periodista puedas también auscultar bien este caso y que la ciudadana Diana Rodríguez Espinosa pueda hacer público este tema ante las autoridades, tus seguidores, tus radioescuchas y el país. Diana Rodríguez, bienvenida. Estamos con el equipo periodístico del gran periodista Eduardo Urbina, primo Coco. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, señor Eduardo. Buen día, señor Rafael Romero. En principio, agradecer la invitación y el espacio que nos brindan para poder manifestar nuestro sentir, ¿no? Mi nombre es Diana Rodríguez Acuña, soy hija menor del profesor Wilke Ferreo Rodríguez Espinosa. Y bueno, como señala el señor Rafael, nosotros venimos viviendo un vía crucis, ¿no? A partir del año 2013, luego de la denuncia que hicieron contra mi padre. Y a la fecha venimos buscando que el Poder Judicial, el Ministerio Público nos escuchen, ¿no? Y desde esa Adelante, fecha, primo Coco, sí, adelante. desde esa fecha tu papá no conoce la libertad, o sea, fue, digamos, encarcelado. En el año 2013 hicieron la denuncia y en el año 2016, el 30 de junio del año 2016, lo condenan. No está dentro de un penal, pero sí está a buen recaudo, ¿no? Porque es un tema injusto o es una condena injusta que ha recaído sobre mi padre por una denuncia que desde el inicio ha sido mal investigado, no se ha respetado el debido proceso, se ha utilizado a menores de edad para realizar la denuncia, han manipulado a los menores de edad para continuar con la denuncia y bueno, pues finalmente la sentencia, ¿no? Que también es injusta porque no, como señalo, no se ha respetado el debido proceso, ni siquiera se ha respetado la presunción de inocencia, ¿no? Desde el inicio de las investigaciones a él lo han declarado culpable, ¿no? ¿Por qué esa insanía? O sea, ¿por qué tanto daño hacia tu padre? ¿Qué pasó ahí? Nosotros también tratamos de entender cuáles son el fundamento, ¿no? de la demanda, porque mi padre ha sido profesor por más de 25 años y durante todo ese tiempo nunca ha tenido una denuncia, nunca ha habido quejas respecto de su trabajo, ha tenido una carrera intachable, ¿no? Por más de 25 años, hasta que llegó el año 2013, donde 4 niñas supuestamente la denuncian, ¿no? El Ministerio Público llegó a la institución educativa donde él trabaja, que es la institución educativa 33230 Huacaybamba, señalando que habían recibido una llamada anónima, pero no señalaron quién hacía la demanda, por qué hacía la demanda, ¿no? Mandaron llamar a las niñas a la dirección de la institución educativa. Se supone que la autoridad máxima en esa institución educativa era el director de la institución. También sacan al director de la institución de su oficina, de su despacho, y solo el fiscal junto a las niñas se quedan en las instalaciones de esa oficina. No estaban tampoco las madres de familia. Las madres de familia llegan después, a quienes también les obligan a firmar el acta. Y una de las niñas en el año 2018 se retracta
de lo manifestado en las declaraciones del año 2013 y señala que era la fiscal de familia quien le enseñó qué es lo que tenía que decir para denunciar a mi padre, ¿no? Entonces, hay una serie de irregularidades dentro de este proceso que a la fecha venimos denunciando, pero ninguna instancia en el Poder Judicial nos ha escuchado, ¿no? Hemos presentado habeas corpus, hemos presentado recursos de revisión ante la Corte Suprema y ahora último hemos presentado una denuncia por prevaricato contra las fiscales que actuaron o denunciaron en ese momento a mi padre, ¿no? Pero no encontramos ninguna respuesta. Siempre las resoluciones que salen del Poder Judicial resuelven la forma, pero no el fondo, ni tampoco desarrollan la sentencia y no se dan el trabajo de revisar los medios probatorios que presentamos. En el proceso, cuando se dio la investigación, los mismos padres de familia presentaron un documento donde pedían el regreso de mi padre a las aulas. Y también hicieron de conocimiento una denuncia que una de las madres había hecho en el año 2011 a un trabajador de la municipalidad, ¿no? Por los mismos casos. La denuncia que hacen contra mi padre es por tocamientos indebidos contra menores de edad. Una de las madres había denunciado en el año 2011 a un trabajador de la municipalidad por los mismos hechos. Y también supuestamente era víctima la niña que también denuncia a mi papá. Entonces, en esta sentencia, en la sentencia que saca el juzgado mixto de Yata, porque en ese momento pertenecían a la judicatura de Yata, Huacaybamba, absuelven al señor porque no encuentran mayor fundamento en la denuncia. Y en el año 2013 la misma madre vuelve a denunciar por los mismos... ¿La misma madre? Sí, la misma madre vuelve a denunciar, pero esta vez a mi padre. Entonces, si en la sentencia en la denuncia del 2011 absuelven al denunciado, que era un trabajador de la municipalidad, ¿por qué no tomaron en cuenta este precedente que los mismos padres de familia habían puesto a conocimiento de los fiscales? Asimismo, cuando tomaron conocimiento de que habían denunciado a mi papá y mientras él estaba brindando sus declaraciones, esto fue el 13 de agosto del 2013, a las 10 de la mañana, él estaba brindando sus declaraciones en las instalaciones del Ministerio Público, padres de familia, profesores y familiares se hicieron presente a las afueras del Ministerio Público para decir que también tomen las declaraciones, no solo de los padres de familia que en ese entonces eran parte pues, del quinto grado A, ¿no? De la institución educativa 33230, sino también la declaración de sus niños, porque eran 26 niños los que estaban en el salón, y qué raro que solo a 4 niñas las haya tocado, como ellos dicen, ¿no? Y cuando en las declaraciones las niñas hacen mención a otras compañeritas que supuestamente también las habían tocado, las ofrecen como testigos, ellas dicen que nunca han recibido o nunca han sido tocadas por el profesor. Lo que sí resaltaban es que era exigente y que pedía que cumplan con las tareas, ¿no? Y buscaba que ellos aprendieran. Lo que sí era estricto. Y quizás eso no les gustaba a las niñas, ¿no? Entonces es la razón. ¿A las niñas o la mamá? ¿A las niñas o la mamá? Que también puede ser, ¿no? Puede ser lo mismo. Yo creo que hay que hacer algo que de repente por ahí puede hacer, porque este espacio le corresponde a Rafael. Yo quisiera solamente pedirte, Diana, lo siguiente, que prepares lo mismo para enviárselo al fiscal anticorrupción. Porque evidentemente hay un tema de corrupción acá. O sea, si no le ligó en una, ¿le va a ligar en la segunda? 1, 2. A mí me pasó algo parecido. Una profesora que fue denunciada porque maltrataba a los niños, cerraba las ventanas y todo, me denunció por difamación. Habían 2 padres de familia que fueron, Rafael, de testigos. Y cuando me tuvieron al frente, tuvieron que reconocer que habían sido convencidas por esta mala profesora para mentir ante el juzgado. Pero el juzgado, qué ricos, la llamaban por teléfono a la testigo para que no falle, para que no deje de ir, ¿correcto? Y le daban todo el tiempo de espera, ¿correcto? Entonces, esto realmente pasa en los juzgados, esto no es raro, esto lamentablemente es real y esto pasa. Así que yo creo que hay que hacer
más denuncias con relación a esta señora, y creo que también sería evidente, o en todo caso sería bueno, Rafael, que algún periodista de la zona nos dé más antecedentes de esa señora, porque si una señora lo hizo una vez y ahora lo hace en la segunda y mete en la cárcel, o en todo caso quiere meter en la cárcel a un profesor inocente, quiere decir que ha hecho otras cosas más. O sea, esta persona no tiene que haberlo hecho una vez o dos veces nada más, Rafael. Sí, primo Coco, acá hay algo muy interesante. Como tú sabes y la gran experiencia que tienes en el periodismo, la fiscalía, el poder judicial van a 20 kilómetros por hora y en caminos zigzagueantes, pedregosos, pero el periodismo va en un jet a 700 kilómetros por hora y vuelo seguro. Entonces, nosotros podemos ver cosas que a veces los fiscales y los jueces no quieren ver por flojera, por dejadez. Quisiera por tu intermedio que Diana nos pueda narrar qué pasó realmente. Ya lo has visto, el tema de la señora esta que tuvo 2 años antes, cuando su hijita no tenía 10 años, sino 8, con otro sujeto desconocido que nada tiene que ver con el profesor Ferriol, Rodríguez Espinosa. Es un caso aparte. Ella quiso denunciar y no denunció, tuvo problemas con su hijita, y ella seguramente en 2 años ha arrastrado una serie de subjetivismos, una serie de revanchismos. O lo que es peor, la habrán obligado también, que puede ser. Así es, puede ser, todas esas posibilidades. Entonces, eso no ve la fiscalía, no ven los juzgados. ¿Y qué sucede? Que la niñita también ha sido condicionada de alguna manera a este vaivén de cosas, siendo tan pequeñita de 8 años, y 2 años después aflora esto, aflora el subconsciente, y cuando le exigen tareas, la mamá y la hija parece que se ven compelidas, arrastradas por problemas internos emocionales a denunciar a cualquiera y perseguir a cualquiera. Quisiera, primo Coco, que Diana nos pueda explicar también la relación del esposo de una de las fiscales en la judicatura. Esto ocurre en Huacaibamba, primera Fiscalía Provincial de Huacaibamba, que ha hecho un mal trabajo. Igual la fiscal de familia, como lo ha dicho Diana, pero hay una relación incluso con un esposo que pertenece al Poder Judicial, y como que esto se encaminó al señor profesor, que es un profesor reconocido por el director, los demás colegas, los demás padres de familia han reconocido su labor de excelente profesor. Sucede que esta fiscal tiene su esposo en la judicatura y de repente vieron errores, y desde ahí, si bien se inhibió el juez, el esposo, sin embargo, puede mantener una cierta influencia, ¿no? Claro. Influencia en la Corte Superior de Justicia de Ancash, para que se mantenga esta suerte de obsesión, abuso de autoridad o mala investigación fiscal contra el profesor. Que nos pueda dar los detalles, Diana. Sí, bueno, cuando se hizo el control de acusación, decidieron formalizar la denuncia, ¿no? Entonces, el caso pasó a Huánuco, pero por un tema de jurisdicción y por la cercanía, pasan a Huacaibamba, la provincia de Huacaibamba, a la corte, a pertenecer a la Corte Superior de Justicia de Ancash. Entonces, en primera instancia, el caso se vio en la ciudad de Huaraz, a donde nos mandaron a llamar en varias oportunidades, o mandaron llamar a mi padre a varios, citándolo, ¿no? A las audiencias en varias oportunidades. Mi papá fue con sus testigos, también él asistió, y nos reprogramaron las audiencias en varias ocasiones. Luego, cuando se realiza la audiencia, al momento de tomar la declaración de los testigos, una de las magistradas que participaba en la audiencia le hace preguntas a la psicóloga que en ese momento había participado también de las diligencias, y le pregunta cuáles son los métodos que ha utilizado para tomar las declaraciones de las niñas. Y la psicóloga nunca respondía con cuál era el método que había utilizado, ¿no? Entonces ahí se evidenció que las niñas nunca habían pasado cámara Gesell, y a pesar de las observaciones y las llamadas de atención que se le hizo a la psicóloga, estos hechos no se desarrollaron en la sentencia, ¿no? Y es así que en primera instancia condenan a mi padre a 24 años de prisión. Ahora, nosotros apelamos la sentencia, y la apelación pasa a la sala mixta transitoria descentralizada de la provincia de Huari, donde, por azares de la vida, supongo,
el presidente de la Corte es el esposo de la fiscal que formaliza la denuncia contra mi padre. Entonces, si bien es cierto, él hace la inhibición como corresponde, de manera directa o indirecta, él tiene influencia sobre los otros dos magistrados, porque fue un magistrado de la ciudad de Huaraz a suplir su cargo, ¿no? Pero al momento de tomar la decisión, obviamente se dan cuenta de que la esposa del presidente de la Corte era la que denunciaba. Y por más que evidencien errores al momento de la investigación, no van a hacer que se caiga bajo el caso de la esposa del presidente de la Corte. Entonces, eso, denunciar también eso, ¿no? Porque ha habido influencia directa o indirecta. Porque como normalmente los fiscales o los jueces o los magistrados al momento de resolver no son los que se dan el trabajo de leer todo el expediente, porque no solo es un expediente, sino son tomos, varios tomos, son 3, 4 tomos. Quien hace la revisión de estos documentos son los asistentes y ellos simplemente hacen pues la revisión del proyecto de sentencia y finalmente ponen su firma. Entonces, un familiar que es hermana de mi papá, fue a presentarse a la corte y a pedir que revisen los medios probatorios. No a pedir favores, sino a pedir que se den el trabajo de revisar los medios probatorios, porque habían medios probatorios contundentes que demostraban la inocencia de mi padre. La hicieron pasar a la sala de audiencias e invitaron a los 3 magistrados que iban a participar. Y uno de ellos se negó a escucharla, ¿no? La magistrada, no tengo el nombre ahora, pero la magistrada mujer que participó, le señaló, ¿no? Que querían escucharla porque era un caso, una acusación grave. Entonces, uno de los magistrados dijo, no tenemos por qué escucharla, porque finalmente el caso está decidido o la decisión ya está tomada. Y esta solicitud de entrevista fue mucho antes de la celebración de la audiencia, ¿no? De apelación. Entonces, son cosas que han sucedido y nos dan muestras de que aquí ha habido un tema de injusticia. Ya, pero hay un tema clave ahí, Rafael. Si todos los jueces hacen lo mismo, quiere decir que estamos en la mano de cualquiera. Peligrosísimo, primo Coco, y estoy viendo, te comenté de casos de Amazonas, también me está llegando documentación a partir de que han visto tu programa y han visto el interés que tenemos por la justicia y el lado humano, primo Coco. Mira lo que está sufriendo el profesor Ferriol, más de 25 años de trayectoria y le cae esta denuncia. Hoy tendría 33 años de ejercicio profesional como docente de primaria allá en Huacaibamba. ¿Y qué sucede? Como dices, ¿qué pasa con un fiscal, con un juez, el subjetivismo que tiene? O porque son amigos, ya no revisan las cosas y están jugando con la vida. Está amarrado todo. Y de la familia. ¿Qué sucede? Tú eres tu amigo, ya, tú estás en la fiscalía, ya, tú estás en el Poder Judicial, es mi amigo, mi compadre, mi hijo, o mi esposa, o mi cuñado, ellos son funcionarios, ya esto. O sea, no les importa la vida, la idoneidad, la justicia. Y quisiera, primo Coco, que Diana quizás nos pueda revelar, porque nosotros como periodistas vemos aquello que en esencia tiene que ver con el ser humano, porque buscamos la verdad, la transparencia, la integridad. ¿Qué ha pasado con la mamá de Diana? Diana, cuando comienza a defender a su padre, tenía 15 años de edad. Mira, 8 años, hoy tiene 23 Diana. 8 años desde adolescente luchando por la inocencia de su padre. Que nos cuente cómo se vive este calvario, esta situación muy dramática en su familia, porque ella, siendo tan joven, pudiendo hacer muchas cosas, hoy tiene que dedicarse a defender la inocencia de un ciudadano como el señor Ferriol Rodríguez Espinosa. Por tu intermedio, primo Coco, con Diana. Bueno, del año 2013 al 2016 fueron 3 años duros, ¿no? Yo todavía estaba en el colegio y recuerdo que en agosto del 2013 se celebraba la fiesta patronal. Entonces nosotros estábamos en preparativos del colegio y de pronto enterarte de que tu padre es denunciado por tocamientos indebidos es como que una noticia impactante, ¿no? Y a partir de la fecha, pues al año 2016 se ha vivido muchas cosas, ¿no? Preocupación por parte de mi padre, por parte de mi mamá. No es fácil no es fácil
sobrellevar esta carga, ¿no? Porque es una carga emocional también fuerte, ¿no? Porque, o sea, no sabes en qué momento te van a llamar a la audiencia, en qué momento van a pedir tu declaración, en qué momento se va a resolver este problema, ¿no? Ahora, en el año 2016, yo estaba en la universidad, había iniciado la universidad. Mi mamá también seguía trabajando y bueno, pues condenan a mi padre y desde entonces todo cambió, ¿no? Mi madre asumió la carga familiar, tuvo que solventar los gastos de la universidad sola, porque bueno, el sueldo del profesor no es tampoco muy alto, ¿no? Entonces tenía que asumir los gastos que había dejado mi padre, porque para llevar a los testigos, a las audiencias, porque nos reprogramaron en muchas ocasiones, también se tuvo que asumir costos, entonces pagar las deudas, y mi papá también, o sea, desde ese entonces lo pusimos a buen recaudo y ahora no sabemos dónde está, ¿no? Hay un tema clave que casi siempre no se toma en cuenta, Diana. Si bien es cierto, es la parte material, la parte de la alimentación, el dinero, el mantenimiento, la inseguridad, ¿no? El miedo, ¿no? El encontrarse en la calle, porque casi siempre cuando uno está en esta situación, nadie se acerca a ti, nadie, o sea, todo el mundo quiere estar muy apartado. Esta situación desde el punto de vista psicológico tiene que haberlos afectado mucho a ustedes, porque es un poco la desesperación. Por un lado es la injusticia y por otro lado saber que en cualquier momento a tu papá lo condenan a 24 años de cárcel injustamente. Eso es un gran peso y eso no puede suceder en nuestro país. Sí, o sea, para mí fue prácticamente, bueno, yo me encontraba bien, ¿no? En la universidad y luego fue un bajón y a partir de esa fecha lo único que he hecho es buscar los medios para poder presentar múltiples recursos al Poder Judicial, al Ministerio Público y hacer escuchada, ¿no? Pero sin embargo, hasta el día de hoy no encuentro respuesta. Entonces, también un poco de impotencia, ¿no? Porque como señala, hay una acción educativa o una campaña que lo ha iniciado el señor Rafael Romero, que es no condenar inocentes. Y es una muestra o un solo caso de muchos casos que existen en nuestro país. Y hay muchas familias que sufren por esto. Y bueno, en el camino, pues mis hermanos mayores han tenido hijos, ¿no? Y es una impotencia muy grande verlos crecer y que no conozcan a su abuelo. Mis sobrinos ahora ya el mayor tiene 6 años, los otros tienen 3 años, y no conocen a mi padre y tampoco él los conoce, ¿no? Ni siquiera los conoce por foto porque no sabemos dónde está. Entonces, son momentos que se cortan, ¿no? O son lazos que se cortan y todo por una condena injusta. Como les señalo, hasta ahora venimos buscando la manera de demostrar la inocencia de mi padre, no solo porque lo es, sino porque hay un tema aquí también de limpiar su imagen, ¿no? Porque como señaló el señor Romero, él tiene 24 años de servicio a jóvenes, niños, y donde no ha tenido ningún tipo de problemas y siempre ha resaltado porque ha sido un profesor dedicado a sus alumnos, porque siempre ha destacado en los cargos que ha ocupado. Ha sido profesor de aula, ha sido director encargado en distintas instituciones educativas y también ha ocupado cargos administrativos en la unidad de gestión educativa local. Y luego de que se dio el problema, también él postuló a un cargo de dirección, ¿no? Que era un concurso de docentes para que ocupen cargos de dirección. Y también, o sea, resaltó. Entonces, son cosas o son situaciones que también un poco le han cortado las alas prácticamente, ¿no? Y hoy se encuentra, simplemente no ha habido. ¿Por qué? Por una condena injusta. Primo Coco, mira, Diana Rodríguez es de Huánuco, de Huacaibamba, y mira lo que está pasando, primo, hoy con Huánuco. Ya los ciudadanos, las organizaciones de todo tipo quieren hacer un paro porque están denunciando al gobernador regional de corrupción. Están diciendo que en el caso del gobernador también han cambiado fiscales de aquí para allá. Entonces, primo Coco, yo creo que este caso y el no condenar a inocentes nos compromete a buscar
a los mejores jueces y fiscales. Y en el caso concreto del profesor Ferriol Rodríguez, que revisen este caso, ¿no? Porque que se pueda nuevamente ver, mira, no le tomaron las declaraciones a las niñitas en cámara Gesell, sino en el despacho de la fiscal provincial. Es increíble. El despacho de familia. La psicóloga no hizo bien las preguntas y las niñitas todas decían lo mismo. Y una se ha retractado después de 8 años diciendo que se le ha querido hacer daño y que ella no puede dormir, no está tranquila, es jovencita de 19, 18 años, 19 diciendo años. Que le quisieron condicionar sus respuestas. Esta situación es muy grave, primo Coco. Yo creo que la justicia hasta debería declararse en reorganización. Por supuesto, hace rato. Ahora, sugiero lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay, Diana, que nos consigas a nosotros periodistas de la zona, o digamos reconocidos que tengan programas allá, y con Rafael hacer un Zoom en la mañana acá en la radio y contarles tu tema? Porque no pueden ellos ser una isla en medio de la injusticia. Periodistas como tal en la zona no hay, pero periodistas cercanos a la zona sí, ¿no? Entonces, también mostrarle el caso, y yo creo que sí. Claro, yo creo que yo creo que, mira, estamos hablando de estrategia, estamos hablando de defender a tu padre, y no hay temor en comentarlo al aire, ¿correcto? Yo sugiero, Rafael, hacer, por ejemplo, un Zoom con la gente. Por ejemplo, yo sé que allá Coco Giles tiene una radio muy grande. Coco Giles, sí. Claro, allá también hay gente que conozco, está Beto Ríos, hay gente que yo conozco de años. Entonces, invitarlos un día a un Zoom, ¿no? Perfecto. ¿no? Y tocar el tema para que ellos también a su vez en las radios allá también tengan un poco la tarea, ¿no? Yo creo que esto va a ayudar mucho a pacificar el país. Mira la situación de conflictos que se viven, mira el drama que vive Diana Rodríguez desde los 15 años, habiendo ingresado a la universidad de Lancaster Noticias. Y tú has dicho una gran verdad, primo Coco, 24 años a una persona que todo evidencia que es inocente, es un peso mayor, no solo contra él, sino contra la familia. Y como dices, con los colegas de Huánuco y también de Huaraz, ya que está cerca la judicatura de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Pero te quiero decir, y por eso no tenemos, como somos tan transparentes, primo Coco, de decirlo al aire, he consultado con algunos colegas nuestros que nos conocen, primo, y cuando tú mencionas, es un profesor y hay tocamiento indebido, pero es la denuncia que hacen unas madres por una serie de circunstancias que no necesariamente están diciendo la verdad. Y cuando tú mencionas al colega periodista, oye, hay tocamiento indebido, pero es inocente, como que se asustan y dicen, no, como que dicen, o sea, hay prejuicios, hay una serie de temores. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle al país, que a Jesucristo lo condenaron en el Sanedrín con legalismos, con leguleyadas, con un poder político y económico que no quería a Jesús. Y hoy se condena a muchos inocentes. Entonces estamos ante una brega muy grande, primo Coco, no solo ante los jueces fiscales, que apelamos a los mejores, porque debe haber gente con bastante conocimiento jurídico y sobre todo don de gentes, de otros que solamente ni siquiera leen los expedientes y influyen en las decisiones. Entonces, apelar también a los buenos periodistas, primo Coco, que no sean suspicaces, sino que atiendan los hechos. Completamente de acuerdo. Diana, ya sabes, tienes tu radio. Estamos acá, creemos en Dios, Dios existe, Jesús está con nosotros, ilumina nuestro camino. Lo que hay que hacer nada más, yo te digo, porque el solo saber que tienes la posibilidad de perder la libertad sin haberla perdido un solo segundo, ya te hace temblar, ya te preocupa, ya te enferma, ya te preocupa constantemente, y no solamente a ti, sino a todo el entorno. Deseamos de corazón que esto pueda superarse, de verdad, nos vamos a meter con todo. Rafael nos contó tu caso. Estamos metidos acá completamente contigo y no nos vamos a descuidar hasta que puedas volver a sonreír y volver a estudiar. Yo soy papá de 3 hijas mujeres, imagínate. Entonces yo soy chancletero, yo adoro a mis hijas, así que definitivamente te paso como una hija nuestra y vamos a estar metidos todos en este tema hasta ver que esto termine, que esto de una vez acabe, ¿de acuerdo? Y sí, Rafael, es bueno que la oficina de la Sala Anticorrupción de Lima tenga, digamos, información del caso. Sí, muchas gracias, primo Coco. Gracias a Diana por su presencia, su juventud, su amor de hija. Yo creo que otros jóvenes van a valorar y van a ver lo importante que es la familia, lo importante que es el padre. Y muchas veces es muy fácil denunciar y decir tocamiento indebido o denunciar de acoso, porque no todos los hombres son acosadores, no todos los hombres son sátiros, no todos los hombres son personas perversas, como lo quiere presentar una ideología de género. Lamentablemente muchas fiscales y muchas juezas,
jueces están con esa ideología de género y hay mucho por hacer en el país, primo Coco. Así es, y vamos a estar al frente, ¿ok? Y gracias por defender tanto a tu padre, de verdad. Gracias por estar a su lado, por no abandonarlo. Gracias, señor Eduardo, gracias, señor Rafael. Y bueno, lo único que quiero pedir a través de este medio es que tanto jueces y fiscales se den el tiempo, el trabajo de revisar toda la documentación que uno presenta, que se den el trabajo de investigar más allá de lo que hay en los papeles también, ¿no? Entonces, y hacer un desarrollo de su sentencia. Nosotros hemos presentado una denuncia por prevaricato ante la fiscalía en Huaraz para que se pueda investigar estos hechos, y bueno, esperamos recibir una respuesta positiva y se demuestre pues la inocencia de mi padre, ¿no? Hay que hacer un extracto. Diana, disculpa, hay que hacer un extracto de esa denuncia a esta fiscal o fiscal, ¿correcto? Para poderla enviar a Lima. Yo te prometo hacerlo, ¿correcto? Rafael, ¿estamos de acuerdo? Agradezco Correcto. el apoyo. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Claro, todo a través de Rafael no hay problema, porque somos un solo equipo, ¿de acuerdo? Así es. Muchas Éxito. gracias, primo Coco. Bendiciones, Y muchas adelante. gracias. Y gracias por compartir con nosotros esta labor, ¿de acuerdo? Sí. Hoy, por si acaso, tengo una reunión muy importante, Rafael. Hoy día el Colegio de Periodistas de Lima me va a entregar una mención, digamos, me van a declarar socio o miembro honorario del Colegio de Periodistas de Lima. Felicitaciones. Y esto es bacán, ¿ok? Así que lo comparto con ustedes. Muchas gracias, Y Diana. esta semana es muy importante, primo Coco, porque viene el Día del Periodista el día ¿Sí, viernes. pues? Y tú en el Colegio de Periodistas de Lima, con esta noticia que nos das, va a llenar de orgullo a nuestros equipos periodísticos y a los redactores más jóvenes. Muchas gracias, primo Excelente. Coco, gracias a Diana, Gracias a usted y por siempre con la justicia en el Perú. Gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, bendiciones. Primos, continuamos con Café con Leche un ratito más y estaremos conversando también con el